haz el bien sin mirar a quién. Versa un dicho popular que seguramente todos y todas alguna vez escuchamos de parte de mamá, papá, los abuelos, por qué no algún tío, y sin lugar a dudas se trata de una misión muy difícil, porque implica realizar una acción desinteresada para vaya a saber quién, porque a veces sabemos de quién se trata y otras veces es un completo desconocido. Así que imagínense lo difícil que debe ser tener que arriesgar la vida para salvar un planeta entero. Pantalla chica, magia sin fin, tardes enteras, un mundo en mí. La banda sonaba desde el rincón, voces dobladas, un corazón. One Piece, zarpando en alta mar, Dragon Ball luchando sin descansar. Slam Dunk, sueños en la cancha al sol, Pokémon atrapando sin control. Senseiya Cosmos en explosión, Sailor Moon Luna en transformación. De la infancia a un futuro hoy, Anime en Podcast, sigue mi voz. Buenas tardes amigos y amigas, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas al segundo programa de Anime en Podcast aquí por Conurbania. Una tarde bien fresquita, ideal para tomarse un café, un tecito, un mate cocido y escuchar muy cómodamente este programa. Quien les habla, Julián Castro, ya nos conocimos la semana pasada. Hoy con una casaca también identificatoria del anime que nos trae. Hoy tenemos que continuar hablando de Dragon Ball Z, la saga Saiyajin, que el otro día nos quedamos en una parte bastante crítica con la muerte de Goku y este entrenamiento de los guerreros Z, ¿no? Bueno, ahora tenemos que ver cómo fue esa preparación y los resultados de ese entrenamiento. Retomamos la historia entonces. Tenemos un año de espera en la saga, que se tradujo más o menos en 15 capítulos aproximadamente. Y aquí, antes de seguir desarrollando la historia, les quiero contar un poquito de cómo fue verlo en esa época. Recuerden que yo les conté que lo veía por Canal 9, Azul TV, en esa época, y pasaban un capítulo por día. Durante, ustedes imagínense, si fueron 15 capítulos, se necesitan de 15 transmisiones. En el mejor de los casos, si daban un capítulo todos los días, porque había veces que se lo salteaban, calculen más o menos que necesitamos de 3 semanas y piquito, para poder llegar a ver la pelea posta a posta, que es contra Nappa y Vegeta. Estos dos Saiyajines que estuvieron viajando por el espacio estelar y que más o menos se tomaron, fue un poquito menos de un año, porque después hay un error de cálculos ahí en la resurrección de Goku, que bueno, después nos va a traer un problema que lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Así que lo que quiero decirles, bueno, el tema de la espera, ¿no? Nosotros tuvimos que esperar al menos 3 semanas, un mes. Imagínense ir al colegio y charlar con los compañeros de esta ansiedad que manejábamos por ver a los guerreros Z pelear contra Nappa y Vegeta, y esto no sucedía y aparecía un nuevo capítulo con una historia que no nos interesaba. Por supuesto que en esos capítulos hay algunos interesantes, como el del señor Robot que te rompe el corazón. Tendremos también el de los huérfanos que Gohan conoce, pero bueno, uno quería acción, ¿no? Así que los invito a hacer ese ejercicio desde el hoy, ¿no? Pensar, tener que esperar 3 semanas, un mes para ver el capítulo que querés ver de tu serie. Es algo bastante impensado para hoy con el mundo de las plataformas, porque claro, yo me tiro en casa y puedo reproducir la cantidad de episodios que quiera. Recuerden que les dije que hoy Dragon Ball se encuentra en la plataforma de la cadena de comercialización internacional. Y nada, te podés tirar en casa y mirar cuantos quieras. Te podés saltear capítulos también, ¿no? Te podés omitir las intros y cuantas cosas más que construyen esta ansiedad y este ritmo tan vertiginoso que manejamos hoy por hoy al cuadrado. Muy bien, los Saiyajines llegaron a la Tierra y Goku va a ser revivido luego de unos 158 días de entrenamiento, si no me acuerdo, que es lo que le dijo Kaiosama, el tiempo del que disponía para entrenarlo.
Y ahí se va a dar una cuestión porque Goku tenía que volver a la Tierra, tenía que volver por el camino de la serpiente, cosa que él no pensaba. Pensaba que Kaiosama de alguna manera lo iba a mandar al planeta Tierra, pero no. Luego de revivirlo tenía que hacer el mismo camino por el que vino, pero esta vez lo iba a poder hacer bastante más rápido, porque bueno, estaba entrenado. En el planeta de Kaiosama había 10 veces más gravedad, entonces él tenía un cuerpo mucho más ligero, todo lo que ustedes quieran, pero de mínima le iba a tomar un día y piquito. Y los Saiyajines, pensemos que al día siguiente que Goku revive llega a la Tierra, a la mañana en particular, más precisamente 11:40 de la mañana, y Goku va a llegar a la Tierra unas cuantas horas después. Así que piensen en el desastre que podía llegar a ser el planeta con los Saiyajins ahí presentes, ¿no? Por suerte estaban los guerreros Z para contenerlos, pero todavía no vamos a llegar a eso. Quiero hacerles hacer otro ejercicio. En el anime se muestra a un papá y una nena que están ahí paseando por la ciudad. Miran la hora y dicen, bueno, son las 11:40. Y ahí caen del cielo las dos naves Saiyajin. E imagínense estar paseando por su ciudad. Les tiro una lista de ciudades para que ustedes piensen. No sé, acá estamos en Banfield, en la radio. Pero piénsense que estaban en el centro de Lomas, en el centro de Adrogué, en el centro de Guernica, de Vicente López, o donde se les ocurra. Estaban paseando, preparando el almuerzo, y te caen dos naves espaciales del cielo. Bueno, sin lugar a dudas, podemos sentir dos cosas: o un temor extremo, o curiosidad, que eso va a ser lo que va a sentir la gente de esa ciudad, y se acercan a ver, y ven cuando las naves espaciales se abren, y salen dos sujetos, dos extraterrestres por supuesto, pero con forma de hombre, ¿sí? Porque tenían el mismo aspecto que nosotros. No sé si tenés por ahí la fotito de Nappa y Vegeta, ahí la estamos compartiendo. Y hay algo que a mí me pasa siempre, que cuando veo a una persona muy alta con una persona muy petiza, automáticamente pienso en Nappa y Vegeta. Vean ahí que Vegeta con su cabeza llega a la altura de la cintura, y por el peinado así medio para arriba, cuando mucho llega a las costillas de Nappa. Así que bueno, nada, es un flash cósmico que me agarra siempre que veo a dos personas así con diferencia de altura. Lo que va a hacer Nappa va a ser un saludo para toda la gente curiosa que está ahí, que el saludo no es más ni menos que una liberación de energía que vuela todo por el aire y arruina todo ese espacio. Y ahí Vegeta lo reta, entre comillas, le llama la atención, diciéndole que si por ese saludo no, o sea, destruyó las esferas del dragón, que era lo que estaban buscando, bueno, se las iba a tener que ver con él. Y ahí Vegeta nos recuerda el deseo de ellos, que era obtener la vida eterna. Y si eso no se daba por el tonto saludo de Nappa, bueno, iba a ligar. Cosa que igual después va a pasar, pero no los voy a spoilear ahora. Spoilers van a tener después en los títulos, pero eso lo vamos a estar hablando en el próximo bloque, cuando lleguemos a eso. Ahora vamos a construir un poco más de suspenso, porque, como les dije, este anime, cuando lo vimos en vivo, se trató de esperar y esperar. Esperamos ese año, que fue un mes para nosotros, como les dije, para que lleguen. Y después, cuando esté todo listo en el campo de batalla, Nappa va a encontrar las concentraciones de energía elevadas para enfrentar y para preguntarte sobre las esferas del dragón. Y suponía que el que más fuerte era el que derrotó a Raditz, el hermano de Goku. Recuerden que lo charlamos el programa pasado. Y de ahí, ahí mismo, van a encontrar a tres sujetos fuertes, como decían ellos: a Piccolo con Gohan y a Krillin, que se había sumado un poquito después. Va a llegar a ese lugar Nappa y Vegeta, después de una charla que estaban teniendo los tres, como un poco amistosa, si se quiere. Piccolo no tiene amigos, pero, o al menos hasta ese momento, salvo Gohan, que hay un vínculo ahí semi-paternal que se estaba construyendo. Y cuando lleguen los Saiyajin, esa charla se va a interrumpir, y bueno, van a tener un diálogo en el cual les va a decir, o Vegeta le va a revelar a Piccolo
que él es un namekiano, que es un extraterrestre, y Piccolo se sorprende, Krillin se sorprende, y la verdad que era un secreto un poco a voces, porque tenés un tipo verde con antenas en la frente, orejas puntiagudas, como que no se parecía mucho a un humano, pero bueno, se sorprenden al ver que son extraterrestres, o que es un extraterrestre, mejor dicho. Y lo que va a destacar Vegeta es su habilidad para la magia, pero lo que Piccolo dice, yo me destaco en la pelea, así que vengan a hacer la prueba, vengan de a uno. Y después vamos a ver cómo le va a Piccolo en eso. Muy bien, entonces ya está todo listo para la pelea. ¿Sí? ¿Se van a agarrar a los caretazos ahí nomás? No, porque Vegeta le va a decir a Nappa si aún tenía las semillas de los Saibaimans, que por ahí tenemos una fotito de los bichos que los vamos a ver en el segundo bloque cuando peleen. Los vamos a tener ahí en el freezer todavía. Y la gran pelea, lo que queríamos ver, vamos a tener que esperar un poquito más. Y si ustedes tienen muchas ganas de escuchar sobre esa pelea, también van a tener que esperar un poquito más, porque eso lo vamos a desarrollar en el segundo bloque. Antes les voy a estar pasando los canales de comunicación para que manden su mensajito, para que se conecten y manden si quieren su audio o mensaje escrito. El celu de la radio es el 1170-677695. Y si no, también pueden estar mandando su mensaje a Anime Podcast en Instagram, que bueno, los invito a seguir. Paréntesis, el agradecimiento por el crecimiento de la cuenta, ya que el otro día estábamos en 120 y pico de seguidores, hoy le estamos pateando la puerta a los 150, así que en tan solo unos días la cuenta creció bastante y vamos a seguir creciendo. Y si de espera se habla, bueno, imagínense un novio que espera una carta de la novia a distancia. Y ahí tenemos un temita, si lo tenemos listo, el del Cuarteto de Nos, reversionando a los Beatles, Hey Mr. Postman. Bueno, ellos lo uruguayaron un poquito y le dijeron, hey vos, cartero. Lo escuchamos. Aquí estamos, segundo bloque de Anime Podcast. Espero que les haya gustado esta cancioncita que les buscamos. Para la gente que está escuchando por el navegador, ahí creo que solucionamos un problemita técnico que tuvimos, que no salió del primer bloque. Creo que la vez pasada nos pasó algo parecido. Sepan entender estas cuestiones tecnológicas que a veces nos salvan y a veces nos complican la vida. Los que están en Twitch y YouTube no van a tener ningún problema, así que es como cuando retan a los chicos en el colegio, los que se portan bien no saben por qué escuchan eso, los que se portan mal saben de qué estaremos hablando. Muy bien. Ahora sí, tenemos el escenario. Les decía que Nappa plantó las semillas de los Saibaimans, que son unos bichos verdes. Ahora los vamos a ver en el monitor. Ahí los tienen. Son 6 semillas que plantó, 6 bichitos así que para los que lo están escuchando solamente no van a ver, se los describo. Son unos bichos verdes que pareciera que tuvieran como el cerebro al aire por las linitas que tienen. Ojos rojos, que no vamos a decir a qué se parecen, y después en toda la parte desde el cuello hasta las partes bajas, vamos a decir, tienen como una armadura verde también más oscura, y unas garras que son bastante fuleras también. Contra eso va a tener que pelear Piccolo, Krillin y Gohan en un primer momento, a una velocidad que a Gohan lo desborda por mucho, y pensemos que Gohan tiene 5 añitos, ¿sí? Entonces está en su primer pelea por la Tierra, tenía que arriesgar su vida, como dijimos en la intro, y obviamente que no iba a poder. Entonces ahí Piccolo y Krillin le apagan un poco el incendio, y cuando la cosa se estaba poniendo un poco más difícil, llega Ten Shin Han junto con Chaos, que se disponen a pelear también contra los Saiyaman y los Saiyajines, y también va a llegar Yamcha. Todos los guerreros Z juntos, salvo obviamente Goku, que nos estaba faltando. Y el escenario es bastante más esperanzador, porque vos decís, bueno, ya llegaron 6 sujetos poderosos que todos rondaban el poder de pelea entre 1000, 1200 de base. Después hay que ver cuándo se pongan ¿no? a pelear justamente. Recuerdan como había pasado con Goku y Piccolo contra Raditz, que había empezado con 300 y piquito y llegaron casi a 1000. Entonces que ellos iba a pasar lo mismo. Si tenían 1000 de base, calculen que iban a llegar a 2000 y piquito más o menos.
Así que el escenario parecía bastante favorable para los guerreros Z. Empieza la pelea contra los Saiyajimans. Vegeta dispone a hacerse un 1 contra 1, o sea, un Saiyaman contra un guerrero Z. Y eso a Piccolo le molesta porque quería como acelerar el trámite. Pero Krillin, mucho más vivo, más pillo, va a decir, no, aguantá, tenemos que esperar a que llegue Goku. Entonces este 1 contra 1 no sirve, porque vamos a tener un rato más. El primero en pelear va a ser Ten Shin Han, que lo va a derrotar muy fácilmente a este Saiyaman, le mete un codazo y ahí queda. Si bien no muere, lo derrota. ¿Y quién va a matar a este Saiyaman? Bueno, va a ser el mismísimo Vegeta, que le tira como un rayito con los dedos, que no es que se desprende energía, sino como que le brilla la mano, ¡pum!, revienta en 14.000 pedazos. Y eso es una advertencia también para todos los demás. Le dice, peleen bien, porque si no les pasa eso, ¿sí? Entonces va a haber un segundo Saiyaman que va a pelear. El que se ofrece por parte de los guerreros Z va a ser Krillin. Y Yamcha se lo va a impedir porque Krillin ya había muerto. Recuerden que cuando quiso ayudar a Goku contra Raditz, Goku le dijo lo mismo. Cuídate porque vos no podés volver a revivir si morís en esta pelea. Entonces Yamcha se ofrece a pelear. Es una pelea un poco más pareja contra el Saiyaman, pero pareciera que Yamcha lo había derrotado. Le tiró como una especie de Kamehameha, que no sería puntualmente eso, pero es parecida a la posición de manos y demás. Y el bicho parece que murió, quedó en la tierra, y ahí Yamcha la cancherea y dice, bueno, que yo me encargo de los demás. Y ahí Vegeta le dice, me parece que te descuidaste. Y ahí el Saiyaman se levanta, lo abraza y se autodestruye junto con Yamcha, y tenemos al primer caído en batalla. Otra cuestión que quiero mencionarles de la cultura actual, así como les dije el tema ansiedades y tiempos de visión de las series, también el concepto de spoiler, ¿no? Nosotros nos enojamos muchísimo con una persona, imagínense que nunca viste Dragon Ball, nunca lo vieron, y te dice, no, vos sabés que contra los Saiyajines Yamcha murió. Yo digo, ¿cómo me vas a contar eso? Me estás arruinando la saga. Bueno, en realidad ya el mismo locutor que hacía la voz en off y la placa de los capítulos te spoileaban. Porque este capítulo que les acabé de contar se llamaba Yamcha muere, los terribles Saiyajimans. Me decís, pero ¿para qué lo voy a ver si ya me contaste lo que pasó? Bueno, y no va a ser el único que va a suceder. Va a suceder también con el sacrificio de Chavos, el último Kiko Kuda, que va a ser la técnica que use después Ten Shin Han. Así que Dragon Ball es especialista en spoilearnos lo que va a pasar en el programa. La pelea, como les decía, va a continuar con un caído en batalla justamente, y quien se va a enojar muchísimo va a ser Krillin, porque él siente que su amigo murió, entre comillas, por culpa de él, por salvarlo. Entonces él se va a disponer a concentrar una gran cantidad de energía, la va a arrojar y va a caer sobre los Saiyaman que quedaban 4, ¿sí? A 3 les va a pegar y uno va a lograr escabullirse entre las rocas. Y acá se ve un contrasentido en Krillin, porque si él quería estirar la pelea contra los Saiyaman para ganar tiempo, los mató todos ahora. O sea, en un ataque de bronca, ahí claramente, ¿no? Bronca anuló racionalidad y va a quedar uno con vida que no se habían percatado. Y ese va a ser el que va a atacar a Gohan. Y ahí se ve una escena que para mí es de las más destacables de esta parte de la saga, que es cuando Piccolo lo ataja de la mano y es como que se apunta hacia él mismo, como diciendo, a Gohan no lo vas a tocar, y le pega una trompada en el estómago, lo revolea y con un rayo que sale de la boca lo elimina. Y ahora sí, finalmente, ya no después de 15, sino como de 18 capítulos, la pelea contra los Saiyajines va a comenzar. El primero en pelear de ellos va a ser Nappa, que es el grandote, el pelado. Cuando vimos la foto de cuando llegaron, ya lo pudieron haber visto, los que estaban en Twitch y YouTube. Los que no, bueno, vayan a ver quién es Nappa, googleen si nunca vieron Dragon Ball. Y es un tipo muy fuerte, es un bruto, un gigante, un guerrero, ¿no? O sea, un Saiyajin de la clase guerrera. Y va a empezar a atacar a mansalva. Y el primero que va a ligar va a ser Piccolo,
que le mete una patada y también lo manda a volar. Y después él va a seleccionar a quién atacar. Primero había elegido a Krillin, pero Piccolo fue el que eligió interponerse y ahí por eso es que liga en primera instancia. Paréntesis, ligar es recibir golpe. Aclaro para los que no saben qué quiere decir esto. Acá estamos fundando el diccionario de Anime en Podcast. Y después de eso va a seleccionar a otro sujeto a atacar, que va a ser Ten Shin Han. Chaos intentó contenerlo con su poder telequinético, cosa que había funcionado en Dragon Ball en el torneo contra Krillin, pero en este caso va a fracasar en su intento, porque es demasiada la energía, y cuando se dispone a atacar a Ten Shin Han, vamos a tener uno de los momentos más impactantes de la saga, que es cuando le pega en el antebrazo. Si por ahí tenemos la imagen dando vueltas, la tenemos disponible, y van a ver que a Ten Shin Han le corta el brazo, ¿sí? O sea, sin vueltas anduvo Nappa. Primero le había pegado y es como que le puso todo rojo y después, listo, le cortó la mano ahí y va a quedar manco Ten Shin Han. Hay una banda que hace música de anime y tiene un espectáculo en particular sobre Dragon Ball Z y siempre hace el chiste de los caídos en la batalla contra los Saiyajins y aparece la fotito de lo que quedaba del brazo de Ten Shin Han. Muy bien, entonces, ante esa situación, al ver a su amigo al borde de la muerte, Chaos decide salvarlo y se le va a prender a la espalda de Nappa y se va a disponer a autodestruirse al igual que el Saiyaman. Nappa se golpea contra todas las montañas que tiene a mano para que lo suelte, pero Chaos, terrible, súper tenaz, no lo soltaba, y va a terminar explotando. Ahí el que va a aprender una valiosa lección va a ser Gohan, porque cuando se asusta él no quiere ver, y Piccolo le dice, mirá, porque eso es una verdadera pelea. Entonces ahí tenemos una muestra o una prueba de carácter y un aprendizaje muy fuerte para este nenito que estaba traumando de a poco, pobre, ¿no? Porque, ya les dije, tenía 5 años, estaba defendiendo la tierra, estaba en su primera pelea, viendo cómo sus amigos o conocidos, los amigos de su papá morían. O sea, es áspero por donde lo querramos ver. Y Chaos va a volar 1000 pedazos, dijimos, y decimos, bueno, Nappa por lo menos quedó lastimado. No, para nada. Entonces tenemos una segunda muerte que lamentablemente fue en vano y Ten Shin Han ya estaba totalmente desesperado porque Chaos también había muerto en la parte de Piccolo, en Dragon Ball clásico, y entonces tampoco iba a poder revivir con las esferas del dragón. Y entonces ahí ya Ten Shin Han perdido por perdido, lo ataca sin miramiento, sin ningún tipo de estrategia. Y ahí es cuando Piccolo diseña un plan para ver si pueden lastimar al Saiyajin, a Nappa, y le va a decir a Krillin y a Gohan, cuando este sujeto ataque a Ten Shin Han, va a bajar la guardia. Entonces, ese es nuestro momento para atacar. Y bueno, van a aplicar ese plan, ¿sí? Vegeta medio que se burla, dice, bueno, suerte, a ver si pueden, ¿no? Lo chicanea un poco. Y Piccolo, cuando Nappa esté en el aire, le va a pegar con las garras. Tipo, tienen, o sea, las uñas blancas, pero bastante crecidas. No tanto como los Saiyaimans, pero garras al fin. Y le pega en la cara. Krillin le va a dar un golpe en la cabeza con las dos manos. Y Gohan le tenía que dar el golpe final, si se quiere, para rematarlo. Y cuando se le viene encima esa mole gigante, Gohan se atemoriza, se paraliza y huye. Entonces el plan de ataque de Piccolo se vio frustrado. En ese momento Ten Shin Han, como les dije con el spoiler del capítulo, el último Kikokuda, le va a tirar el poder. Y uno se puede preguntar cómo hizo, porque el Kikoku necesitaba hacer un triángulo con las dos manos, pero como que una le faltaba. Entonces lo va a arrojar haciendo como un gestito medio extraño, como una cosa medio así, ¿no? Y va a salir el ataque igual, le pega bien de lleno a Nappa, pero no lo mata tampoco. Solamente le va a destruir la armadura. Entonces ahí tenemos un tercer caído en batalla
y todo ese escenario esperanzador que teníamos hace 2 o 3 capítulos se nos está cayendo a pedazos, ¿sí? Ahí Krillin dice, bueno, si Goku estuviera con nosotros, apresúrate Goku, y el Vegeta le va a decir, el que vos le estás diciendo Goku, se los digo en argentino, Vegeta no hablaba en argentino, pero dice, el que ustedes llaman Goku, ¿es el que nosotros conocemos como Kakaroto? Y Krillin dice que sí, él sabía ese nombre por la visita de Raditz en Kame House. Y Krillin le afirma y Vegeta se ríe, pues si la última esperanza de ustedes es Kakaroto, están perdidos. Entonces ahí muy macabro Vegeta se dispone a hacer un juego que consiste en esperar a que Goku llegue para que éste vea cómo matan a los amigos que les quedan y a su hijo. ¿Sí? Y después, por supuesto, matarlo él también por traidor a la especie, si se quiere. Y le va a dar 3 horas. ¿Sí? En esas 3 horas, Nappa se va a divertir. Intentó como seguir la pelea, parecía que iba a desobedecer a Vegeta. Y ahí Vegeta le pega el grito y dice, Nappa, ¿piensas desobedecerme? Me encantaría tener la voz de Vegeta, acá no me acuerdo del doblajista. Lo tengo que buscar. Prometo para el próximo bloque les busco quién es el doblajista. Y Nappa dice, uy, perdón, es que me emocioné un poco y quería seguir peleando. Y ahí, guarda, si el más grandote, el más fuerte de ellos, le tenía miedo, bueno, entonces vaya a saber el poder que tenía este pequeño Saiyajin. Recordemos que era un peticito de, no sé, 1,50 y pico, me diría Vegeta. Busquemos ahí a ver la talla. Muy bien, hasta acá la historia, nos queda un poquito más, pero ahora vamos a inaugurar una sección dentro de lo que es Anime en Podcast, que es la sección Merchandising. Yo como tarea la semana pasada les pedí que me manden a Anime en Podcast algunas de las cositas que tuvieran. Y me llegaron algunas. El primero es, a ver si tenemos el álbum que salió en 1997. Ahí tenemos las cartas de cromeros. Bueno, vamos con eso primero. Esa es una colección más reciente que me mandó Sergio. Si estás por ahí, te mando un abrazo. Esperamos tu audio, no sé si mandás. Tengo un audio muy lindo que me mandó el Finde contándome de lo que significa Dragon Ball para él. Si estás por ahí, lo querés mandar al celu de la radio, te lo pasamos en el bloque que sigue. Bueno, ahí tenemos una colección de cartas referidas a la saga de Vegeta, que la sacó Cromeros, habían salido en el 2007, venían unos sobrecitos de 5, me parece, 5 o 6, y salían tremendamente baratas. Si no me equivoco, estaban algo de 75 centavos por ahí, obviamente con $1 a 5 pesos, ¿no? Pero no importa, digo. Pensemos lo que era 75 centavos, ¿no? Ojalá hoy las figuritas salieran eso, pero bueno, estamos como bastante lejitos en torno a eso. Y es una colección que aborda toda la historia de Dragon Ball Z, pero en particular ahí tenemos unas de la parte de Vegeta. Lo tenemos ahí cuando toma el poder de pelea, creo que de Goku, cuando se da cuenta que había llegado. Después en la pelea con Goku, que la vamos a tratar en el segundo bloque, y ahí nos spoileamos un poquito con cómo termina Vegeta esta pelea, ahí subiéndose a la nave a como puede. Después también tenemos el álbum de figuritas que salió en el año 1997. Quien les habla ese no lo coleccionó porque yo en ese momento tenía 4 años, todavía no estaba en la magia del coleccionismo. Creo que lo sacó, no sé si está ahí el loguito, Ultrafigus puede que lo haya sacado, Panini seguro que no, pero creo que es de Ultrafigus o de Navarrete, puede ser de Navarrete también, que después hubo una sociedad entre Navarrete y Ultrafigus. Y acá yo les traje, pues les dije que no pude conseguir el álbum, pero una magia que tiene Parque Rivadavia, los que andan por ahí, es poder conseguir, yo voy a poner acá en la cámara, no sé si, ahí está, sin reflejo, tenemos las figuritas del álbum Dragon Ball Z1, a ver si las puedo pasar algunas. Espérenme. Es muy anti-streaming esto que estoy haciendo porque me estoy tapando la cara, pero no importa. Acá tenemos algunas figus, ¿no? Ahí Goku con Kaiosama. Tenemos acá la fotito, tenemos a Nappa y Vegeta, ¿sí? Tenemos a ver una más al azar. Acá encontré una que es un momento spoiler del bloque que viene, no voy a decir nada. Acá tenemos la de Ten Shin Han peleando contra Nappa, como les decía, ahí arrojando ataques a mansalva.
Y acá hago el mangazo, aprovechamos ya que tenemos una plataforma abierta. Si alguien tiene un álbum de estos con pocas figuritas pegadas, o si lo tienen vacío, tanto mejor, me interesan porque fíjense que tengo figuritas a lo pavote, se aceptan donaciones y o canjes. Después, bueno, ahí teníamos la foto del álbum, teníamos la contratapa también del mismo álbum, lo vemos a Goku ahí volando en su nube voladora, que creo que el otro día les dije, ¿no?, sobre la técnica de vuelo de Goku. Si él se desplazaba en la nube y después aparece volando, es o que no volaba por vago o porque todavía no sabía, pero no lo sabemos. Así que ahí tendríamos el álbum. Y lo último que les traje en materia de coleccionismo es las tarjetas que habían salido. Ahí se ven bárbaros sin reflejo. Estas son de Navarrete, segurísimo, ¿sí? Son unas tarjetitas que venían en un coleccionador, ¿sí? Ahí, así las pueden ver, perfecto. Ahí va. Entonces, les capturan 100 tarjetas, prácticamente toda la saga. Se pasa un poquito de largo porque después, a partir de la tarjeta 90, 90 y pico, empieza a hablar de la saga de Freezer. Y la tarjeta número 100, que a ver si la tengo acá, es... no la traje acá. Trunks del futuro, o sea que se pasó como dos pueblos, se nos pasó dos sagas, pero no importa. Y después han salido algunas cositas de Dragon Ball Z Kai, pero ahí yo me declaro en rebeldía, porque Dragon Ball Z Kai a mí la verdad que no me copó mucho, pero salían estas cartitas así con la esfera del dragón, y estas que tengo acá son más referidas a la saga de Cell, porque lo vemos a Goku Super Saiyajin y Gohan Super Saiyajin, pero para eso falta un montonazo. Y obviamente que si hablamos de merchandising tenemos que hablar de entretenimiento también. Y acá traje dos cosas pseudo tecnológicas, depende de la época que querramos ver. Acá les traje un cartuchito del Family del juego de Dragon Ball Z, que la estructura del juego es muy parecida al Street Fighter, al Mortal Kombat, donde vos elegís a tu personaje y tenés que ir pasando por las distintas pantallas peleando contra algún enemigo. Lo que tenía de distinto a Street Fighter es que vos podías elegir en todas las peleas un personaje distinto. O sea, en Street Fighter vos elegías a Ryu y tenías que transitar las 8 o 9 peleas con él. En cambio, en el Dragon Ball Z, vos elegías, no sé, a Gohan en la primera pelea, listo, peleabas, ganabas, y en la segunda pelea podías elegir a Piccolo, a Vegeta, el que te gustara. Y si hablamos de juego de Dragon Ball Z, acá les voy a desbloquear un recuerdo a más de uno. Y estamos hablando del Budokai Tenkaichi 3, ¿sí? El juego de PlayStation 2. Acá del otro lado de la pecera hay una alegría que ustedes no se imaginan. Los que andamos en el rango de 30, 20 y pico, seguramente han pasado muchas tardes, pero seguramente muchas noches tirando a madrugadas, destrozando el joystick de la Play con una cuestión que era el R3, que vos le tenías que dar cuando chocabas con el poder del otro, y le dabas, y así la gente que fabricaba joysticks estaban felices. Pero bueno, estas son algunas de las cositas que tenemos sobre Dragon Ball Z. De seguro hay 80.000 cosas más, figuras, pósters, todo lo que ustedes quieran. Yo los invito a que en el Instagram de Anime en Podcast, primero por supuesto sigan, así sigue creciendo la comunidad. Y en segundo lugar, manden un mensajito con las cosas que tengan por ahí. Bueno, hasta aquí esta sección. Ojalá que les haya gustado. Nos queda una partecita más de la pelea. Pero antes de avanzar, vamos a escuchar otro temita. No sé si lo tenemos por ahí ya. Y yo quiero darles una última reflexión. Que para defender a la tierra había que tener mucho valor. Y hay una forma un poquito más futbolera de decirla tener valor, que ahora Miguel Mateos se las va a estar contando. Nos vemos en el otro bloque. Vamos a volver a la pelea. Un Nappa que se estuvo divirtiendo durante 3 horas peleando contra el ejército del mundo. Es medio raro eso, ¿no? Porque no sé si existen las Fuerzas Armadas del mundo. Uno puede pensar en los países, pero la cuestión es que él va volando por distintas ciudades, distintos lugares, se encuentra con las fuerzas navales, con la fuerza aérea, y primero se asombra y dice, bueno, ¿me van a divertir un rato? No,
él agarra y empieza a golpear los aviones, los destruye con las manos, con los ojos, salen unos rayitos así, y destruye los barcos. Y bueno, es como que, bueno, corran, griten, es lo que dice, porque tienen que disfrutar el último día de vida, porque ya después de eso no va a haber más nada. Pasan las 3 horas y Nappa vuelve al campo de batalla. Inexplicablemente se va a sacar la armadura, pues está bien, estaba rota, pero no sé si le incomodaba demasiado. Y se va a disponer a pelear contra los 3 guerreros que quedaban, que eran Krillin, Piccolo y Gohan. Piccolo diseña nuevamente un plan para enfrentarlo y va a hacer la vieja confiable en la pelea contra los Saiyajins, que es sujetarle la cola, ¿sí? Entonces va a coordinar y va a decir, bueno, Krillin, vos primero tenés que llamar la atención, yo voy a agarrarlo por sorpresa, voy a sujetar la cola, y cuando esté totalmente debilitado, Gohan le tiene que dar un golpe. Y con esa voz tan linda, cuando repasan el plan, la voz de Laura Torres, que es la doblajista, se me chispoteó la de Vegeta. Uno está haciendo muchas tareas, pero les prometo que se los voy a averiguar. Prometí para el segundo bloque, en el segundo bloque para el tercero, pero no hice la tarea. Si me dan un ratito después se los publico en el Instagram. Y decía, la voz de Laura Torres que dice, yo le doy un golpazo, ¿no? Con una voz agudita. Laura Torres es la doblajista también de Rafa Gorgori, de un personaje de los Rugrats, que ahora no me acuerdo cuál es. Así que es una voz que de seguro tienen que conocer. Muy bien, entonces el plan se pone en acción. Krillin le llama la atención, corre hacia él y tira como un poder para arriba, que lo hace mirar a Nappa justamente hacia el cielo, hacia arriba. Piccolo le sujeta la cola y cuando Gohan va corriendo para darle ese famoso golpazo, Nappa le da con el codo en la cabeza acá a Piccolo y lo desmaya. En cuestión de segundos, el hombre más fuerte del mundo fue derrotado. Y uno se puede preguntar por qué no funcionó, si contra Raditz en la pelea anterior había funcionado, ¿por qué en este no? ¿Es porque Nappa es más fuerte, porque estaba mejor entrenado? No lo sé. Pero la cosa es que la estrategia no funcionó. Así que con un Piccolo desmayado, los únicos que quedaban eran Gohan y Krillin. Nappa va a atacar a Gohan y ahí Krillin va a intervenir y va a utilizar una de sus técnicas más famosas, que es el Kien-san, que es como una sierra de energía. Se la va a arrojar y Nappa no se disponía a esquivarla, era como, tirá acá que yo te la recibo. Vegeta vio la jugada, vio que era peligrosa, le dijo que la esquive y llega a correr la cara y le corta el cachete, y después cuando pasa de largo el disco de energía corta una montaña. Así que si lo hubiese agarrado bien de lleno, seguramente a la Revolución Francesa con la guillotina. Cosa que no pasó. Nappa va a atacar a Krillin y cuando parecía que lo tenía para rematarlo, Piccolo se despierta y lo ataca por la espalda, y ahí ya Nappa estaba como muy fastidiado, muy fastidiado, y Vegeta se ríe como diciendo, che, estás teniendo muchos problemas, ¿no? Y en ese momento va a aparecer un ki, ¿no? O sea, los guerreros Z van a sentir un ki, que es el de Goku, ¿sí? Y ahí Vegeta se dispone a tomar el poder de pelea y arroja un número de 5000, que es un montón para ellos, ¿no? Es un montón para un terrícola o para un Saiyajin de clase baja. Y ahí medio que se asustan y Vegeta le dice a Nappa, bueno, elimina estos 3 porque si se juntan los 4 vamos a tener un problemón. Y lo que va a suceder es que Gohan le dice a Piccolo, señor Piccolo, huya, porque si usted muere, Kamisama también, van a desaparecer las esferas del dragón. Y Gohan pelea contra Nappa, le mete una patada que lo vuela metros y metros, y ahí ya Nappa se recalienta, ya estaba cansado de la situación, y le dice, enano, no me has ganado. Y ahí vamos a tener una de las escenas más tristes de esta saga, que va a ser cuando Piccolo se sacrifique, que utiliza su cuerpo como escudo humano y salva a Gohan.
y ahí vamos a tener la muerte de Picoro, por supuesto, porque no llegó a aguantar ese ataque. Se despide una escena, como les decía, muy muy triste. El grito de Picoro es desgarrador. No lo voy a imitar acá porque no quiero pasar vergüenza. Pero bueno, entonces ahí Kamisama también va a morir. Mr. Popo también va a tener que despedirse de su entrañable amigo Kamisama. Y esta muerte va a ser la que nos va a abrir la puerta para la saga de Freezer. Porque sin esta muerte no teníamos saga de Freezer, que después vamos a ver por qué. Pero bueno, la cuestión es que Gohan y Krillin, los únicos que sobrevivieron a esta pelea, un Goku que estaba en camino, nunca mejor dicho, apresúrate Goku. Y si de apresurarse hablamos del cierre del programa, porque como les dije el lunes pasado, el tiempo es tirano saurio. Así que tenemos que ir redondeando para cederle el espacio a las chicas de doble sentido. Si llegaron hasta acá no me queda más que agradecerles el aguante. Los espero en Instagram, que bueno, ahí pueden seguir, pueden colaborar con la causa porque tienen un enlace que los lleva a Cafecito, que ahí pueden hacer su pequeño aporte si es que les gusta el contenido, y comunicarse y participar por el llaverito. Será hasta el lunes que viene a la misma hora por el mismo canal. Arigato, gambate kudasai.